Y aquí en la mesa, mi querido Víctor Ronquillo. Vic, ¿cómo estás? Bien, bien, bien contento. Bienvenido. Además, excelente selección musical, Joy Division. Joy Division. Marca toda una época que tiene que ver con el paso entre lo que era el punk, la New Age y, bueno, algunos vestigios del buen rock and roll que nunca muere. Que ahí está, excelente, excelente. Qué bueno que te gusta, mi querido Vic. Oye, ya está el avión en España, Emilio Lozoya, en cualquier momento, un hermetismo absoluto por parte de las autoridades españolas de en qué momento lo van a entregar. Supongo que así tendría que ser. Y en cualquier momento, estamos prácticamente a días de que esté aquí en este país. Sí, yo creo que estamos a días y valdría la pena resaltar algunas cosas en términos de este caso, ¿no? Lo primero, y estoy de acuerdo con Ignacio Rodríguez Reina, colega de muchos años, sobre el tema de que lo que nos importa a todos es develar cuál es la operación de lo que podemos considerar la corrupción sistémica. Eso me parece determinante. Lo ha mencionado en distintas ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que de lo que se trata es precisamente de eso. Sí creo que será determinante, porque eso nos permitirá conocer cómo es que opera lo que hemos considerado, sobre todo en la última época de este modelo neoliberal, cómo opera o cómo operó este Estado mafioso, Donald. Y los pactos de impunidad, Vic, porque, o sea, sexenio tras sexenio, el nuevo gobierno sabía que tenía que ser la tapadera del que se iba, porque sabía que el que vendría iba a ser la tapadera de... Y así sucesivamente nos la hemos pasado sexenio tras sexenio tras sexenio, los últimos 40, 50 años. Claro, tienes toda la razón. Y fíjate que de alguna manera ese es uno de los grandes temas, también en relación al caso Duarte, al caso Ayotzinapa, ¿no? O sea, estos pactos de impunidad que conformaron un elemento esencial del sistema desde la época, pues, posterior a la Revolución Mexicana. Realmente me parece que es un momento determinante en términos políticos y en términos de lo que puede considerarse la gestión del actual gobierno y ver hasta dónde puede llegar la cuarta transformación. A mí me parece, y ya lo mencionábamos aquí en algún momento, que hay elementos para considerar que se llegará lejos. Ojalá. Que sin duda digamos, las personas que están involucradas en estos hechos corresponden al más alto nivel del poder. Emilio Lozoya, como dirían los clásicos, era un hombre del presidente, de ese tamaño, y operó como tal. Y podemos decir, es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg y ¿sabes qué? Tiene que ver también con el modelo político que generó Peña Nieto, ¿no? Obviamente podemos decir que es neoliberalismo, en fin, pero el modelo político que fue definido como el Pacto por México tuvo como elemento central este momento decisivo. Eso y algo que también, de lo que hablaremos un poquito más tarde, la corrupción de que fue víctima Pemex y algo que tampoco se ha dicho mucho últimamente, pero que se dijo mucho en su momento, publicamos varias cosas, algunos periodistas, bueno, la realidad del abandono de Pemex, que tiene que ver con la gestión de Lozoya, con el proyecto político de Peña Nieto y en este momento en donde de alguna manera, pues, al parecer se repartió dinero para que este pacto por México fluyera de la manera más, se aceitó la maquinaria política con la corrupción. Exactamente. Oye, Vic, también otro tema importantísimo, hoy el presidente pues prácticamente se fue a meter a las fauces de León del cártel Santa Rosa de Lima, estuvo en Irapuato, en donde hace unas cuantas semanas masacraron a 20 y tantos jóvenes. Sí, eso me parece que es finalmente parte de lo que pues López Obrador dice y uno aplaude honestamente que es una actual acción política, ¿no? Una auténtica acción política. La política no es el rollo, las grillas, no son las levantadas de manos de los diputados y los senadores. La política es la acción política y la acción política tiene como dos elementos centrales en el caso muy concreto de esta gira. El acuerdo, por una parte, el acuerdo, y por otro lado, algo que me parece esencial, que es el intento de construir la paz y el dar espacio y el dar sentido a lo que podemos considerar cobijo a los ciudadanos que se sienten desprotegidos. Una de las tareas pendientes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y el tema, el anuncio
Creo que esa es como, va a ser creo que la declaración de mañana Sí. en los periódicos. Lejos de pelearnos, hay que conjuntar esfuerzos y trabajar en conjunto y anuncian esta estrategia en conjunto, Sí. gobierno federal y gobierno del Estado. Me parece que es determinante y que es precisamente esto lo que significa la política, ¿no? El acuerdo político, la coordinación. A mí como reportero por muchos años me tocó ver cómo trabajaban de manera desorganizada las diferentes instancias policíacas, el ejército, la marina, Sí. cómo existía una enorme corrupción en muchos ámbitos. Y bueno, ahora hay una propuesta muy concreta de coordinar diferentes instancias vinculadas con la seguridad y además algo que vale la pena también mencionar, bueno, también hay una atención a lo que puede considerarse las necesidades que llevan a muchas personas a involucrarse en la realidad del crimen organizado y que, es muy triste decirlo, pero forman parte de la base social con la que opera este cártel terrible allá en Guanajuato. Jonah, pero si quieres, Sí. se nos va el tiempo. A mí me gustaría mucho escuchar ese momento, me parece un momento muy interesante, Sí. ya lo comentábamos, en el que, bueno, el gobernador, con un enorme valor cívico, dice, pues me equivoqué y ahora vamos a coordinarnos. Escuchemos este insert, por favor. Estamos buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. El ciudadano gobernador ha decidido participar en una estrategia conjunta, independientemente de algunas diferencias que tenemos, porque vivimos, y ese es nuestro deseo, que haya una democracia en México. Y nos queda claro que es a través del trabajo conjunto con el gobierno federal como vamos a salir adelante. Yo he ido trabajando de la mano con las fuerzas federales y hemos visto que en cuanto más comunión hay de estos 3 niveles de gobierno, más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales. Por eso mi cambio de postura, hay que decirlo, presidente, porque usted también lo ha señalado, es de sabios reconocer. Yo mencioné inclusive en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno, desde el 5 de junio, ¿verdad, secretario? De julio, perdón, cambié mi postura, por supuesto, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general también, Cristian Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos. Bueno, la verdad de las cosas es que me parece muy oportuno el que se establezca esta coordinación. El fenómeno de la violencia en Guanajuato es brutal. Es cierto, han disminuido pues algunos de los crímenes que podemos considerar graves, pero es un hecho que el alto índice de homicidios dolosos permanece en Guanajuato, es una realidad dramática y esto tiene que ver con un dato que por ahí se mencionó, que yo no quisiera dejar de lado, tiene que ver con lo que el único crimen que ha crecido en los últimos meses, es el que, además del homicidio doloso, por supuesto, es la extorsión. ¿Por qué la extorsión? Porque precisamente esto genera inseguridad, hace evidente la vulnerabilidad de la ciudadanía y esa es una de las tareas pendientes, ¿no? Atender a los ciudadanos, acallar los reclamos con acciones y con acciones políticas que respondan a esta urgencia de una auténtica seguridad pública en Guanajuato. Pero comentábamos, Jonah, el asunto de que apareció Durazo, ¿no? A todo mundo nos dejó con el ojo cuadrado porque ayer un tuit del propio secretario de Seguridad, en el que ahorita vamos a ver en pantalla, el tuit de Alfonso Durazo, en el que justamente decía que había pedido permiso al presidente, pero ahí está, para ausentarse esta semana de actividades oficiales y que se mantendría conectado y pendiente como siempre, y de pronto, ¡pum!, hoy aparece en la conferencia. Todos nos quedamos así de, ¿qué pasó con el tuit de ayer en la tarde? Y según dijo hoy en la mañana, que pudo resolver en un par de días todos sus asuntos personales, y entonces
pudo estar con el presidente hoy en Guanajuato y atrás de todo eso hay también una serie de especulaciones sobre si Alfonso Durazo se va como candidato a Sonora, muchísimas cosas. Sí, especulaciones, y algunos de los colegas incluso hoy publicaron ya las características que podría tener el nuevo secretario de Seguridad Pública del país. Pero en fin, yo no quisiera terminar mi colaboración hoy sin presentar este elemento central de la conferencia mañanera, la presencia de Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa, hablando de lo que se ha hecho para atacar a lo que es, pues eso, ¿no?, el centro de operaciones del huachicoleo. Y bueno, ya haremos algún comentario al respecto. Vamos a ver este diagnóstico que presenta el secretario de Defensa. El robo de hidrocarburos, que es uno de los principales delitos en donde la delincuencia organizada funda su fortaleza económica. Bueno, aquí están los ductos que van por la parte central del estado, que coincide con el corredor industrial, que coincide con los municipios de mayor incidencia. Tenemos registrados 5 municipios donde hay la mayor cantidad de tomas clandestinas, que son Irapuato, Apaseo Alto, Salamanca, Silao y León. Bueno, eso entronca con el tema que mencionábamos hace un rato, el tema Lozoya. En la época en que se constituye el huachicoleo, es precisamente en la gestión de Emilio Lozoya Ayona. Y de todo el sexenio peñanietista. Hay una gráfica muy clara en donde el huachicoleo comienza con el gobierno de Fox, comienza ahí, crece moderadamente con el gobierno de Calderón y se eleva exponencialmente en el sexenio peñanietista. Se institucionaliza, decir, ¿no? Exactamente. Se vuelve una práctica común, y hay algo que también no se ha mencionado, la relación que puede tener el sindicato Romero de Champs directamente con el huachicoleo. Por ahí me parece que el Economista publicó una nota breve en la semana pasada o en esta sobre el tema. Claro, e incluso, y digo ya nada más como para cerrar, el tema de lo que han dicho más de 3, 4 analistas, es decir, este tipo de prácticas del robo de combustible no puede entenderse sin la complicidad de alguien dentro de la institución o de Pemex. Volvemos a eso, ¿no? Al Estado mafioso. Al Estado mafioso. Y con eso cerramos. Mico Vic, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, y bueno, nos encontramos mañana. Mañana muchos más temas. Muchos más temas, ¿no?